Capítulo 1. La gloria del rey Salomón. En los días de Salomón, el reino de Israel floreció como nunca antes. Jerusalén, su capital, era el centro de un vasto imperio, próspero y reverenciado por todas las naciones vecinas. Salomón, hijo del gran rey David, heredó un trono de gloria y fue conocido por su incomparable sabiduría. Desde pequeño buscó a Dios, no pidiendo riquezas ni poder, sino sabiduría para gobernar a su pueblo con justicia. Dios, complacido con su petición, le concedió una sabiduría sin precedentes, junto con riquezas y honores como ningún otro rey poseía. La ciudad brillaba con los magníficos edificios de Salomón. El templo de Jerusalén, obra monumental dedicada al Dios de Israel, fue símbolo de su devoción y liderazgo. En sus salones dorados, el pueblo se maravilló de la grandeza de la fe de su rey. Gobernantes de tierras lejanas acudieron a él en busca de consejo y para dar testimonio de su grandeza. Incluso la reina de Saba, con su rico séquito, reconoció que no había rey como Salomón en toda la tierra. Sin embargo, detrás de todo este esplendor, algo más se estaba desarrollando. A pesar de su sabiduría y bendiciones divinas, Salomón era humano y comenzaron a surgir debilidades en su humanidad. La vida de un rey, con sus tentaciones y presiones, revelaría que incluso el hombre más sabio del mundo estaba sujeto a errores. Y así, en el apogeo de su reinado, comenzaron a aparecer fisuras. Las decisiones que tomaría en las décadas siguientes no solo moldearían el futuro de Israel, sino que también se convertirían en advertencias que resonarían a lo largo de la historia. Capítulo 2. El primer error: la desobediencia a los mandamientos de Dios. Sin embargo, a pesar de toda la gloria de Salomón, el brillo de su reinado comenzó a verse eclipsado por sus propias decisiones. El primer gran error surgió de su desobediencia directa a los mandamientos de Dios. Aunque era el rey más sabio de Israel, Salomón ignoró una de las instrucciones más claras que el Señor le había dado a su pueblo: no casarse con mujeres extranjeras. Dios había advertido que estas uniones podrían alejarlo de la verdadera fe, ya que las esposas traerían consigo sus costumbres paganas y sus dioses. Salomón, sin embargo, se dejó llevar por las alianzas políticas y los placeres terrenales. Tomó cientos de esposas, muchas de ellas princesas de naciones vecinas como Moab, Edom, Sidón e incluso Egipto. Si bien estas alianzas fortalecieron su poder geopolítico, gradualmente debilitarían su relación con el Dios de Israel. Cada una de estas esposas trajo consigo sus propias deidades. El amor de Salomón por estas mujeres lo llevó a construir altares y santuarios a dioses extranjeros, un claro acto de desobediencia a los mandamientos. Construyó templos para Astoret, la diosa de los sidonios, y para Moloc, el terrible dios de los amonitas, que exigía sacrificios humanos. Estos actos fueron una afrenta directa al Dios que lo bendijo con sabiduría y prosperidad. La idolatría, que Dios tanto condenó, comenzó a penetrar en la corte real y, en consecuencia, en el corazón del propio Salomón. Él, que debía ser el ejemplo supremo de devoción, se encontró cediendo a los deseos de sus esposas, poco a poco, alejándose de los caminos del Señor. Lo que alguna vez pareció una pequeña desviación de sus responsabilidades espirituales fue, a los ojos de Dios, un error fatal. La sabiduría de Salomón no fue suficiente para frenar su atracción por las mujeres extranjeras, y su decisión de permitir la adoración de otros dioses debilitó su lealtad al Dios de Israel. El comienzo de la caída de Salomón se debió a la desobediencia que iba creciendo imperceptiblemente en su corazón. Sus acciones, aunque parecían ventajosas para mantener la paz con los reinos vecinos, tuvieron consecuencias espirituales de las que aún no era consciente. Capítulo 3. La influencia corrosiva de la idolatría. Con el paso de los años, la influencia de las esposas extranjeras de Salomón se hizo cada vez más evidente. Las prácticas de idolatría que inicialmente comenzaron como una concesión a sus matrimonios políticos se extendieron rápidamente por todo el reino. Salomón, que alguna vez había sido un faro de sabiduría y justicia, ahora se vio involucrado en rituales que desafiaban directamente los principios que había prometido defender. Con la construcción de templos dedicados a dioses extranjeros, el culto a estas deidades se volvió cada vez más común entre los israelitas. El templo de Jerusalén,
que se suponía era el único lugar de adoración a Dios, ahora competía con los altares dedicados a dioses paganos. El pueblo de Israel, que antes adoraba fervientemente al Señor, comenzó a extraviarse, atraído por las prácticas y promesas de los nuevos dioses. La influencia corrosiva de la idolatría no solo afectó el nivel espiritual, sino que también socavó la moralidad y la unidad de la nación. La práctica de rituales paganos, como los sacrificios a Moloch y el culto a Astarot, fue un reflejo del declive espiritual de Salomón y del pobre liderazgo que proporcionó. La adoración de ídolos se convirtió en una norma social y las fiestas paganas comenzaron a reemplazar las celebraciones del Señor. Salomón, que alguna vez había sido un ejemplo de piedad y justicia, ahora participaba y permitía prácticas que él mismo había jurado erradicar. Su alejamiento de las tradiciones y leyes de Dios fue un duro golpe para la espiritualidad de Israel y la pureza de su fe. El rey, en su afán de complacer a todas las partes implicadas, acabó por debilitar los cimientos mismos de su reinado. El error de Salomón ya no era un asunto personal, sino una amenaza al bienestar espiritual y moral de todo el reino. La influencia de la idolatría se estaba convirtiendo en un cáncer, corroyendo los cimientos de la fe y la unidad del pueblo de Israel, y las consecuencias de esta corrupción eran inevitables. Capítulo 4. El segundo error: confianza excesiva en la propia sabiduría. Con el tiempo, la sabiduría de Salomón, que había sido su mayor fortaleza, se convirtió en una de sus mayores debilidades. Al principio de su reinado, buscó humildemente la guía divina, reconociendo que su sabiduría era un regalo de Dios. Sin embargo, a medida que crecieron su poder y su riqueza, también creció su orgullo. Salomón comenzó a confiar cada vez más en su propio juicio, creyendo que su sabiduría lo hacía inmune al fracaso. Este segundo error no fue visible de inmediato, pero poco a poco se hizo evidente. Salomón, creyendo que su conocimiento y sus logros lo protegían, comenzó a ignorar la necesidad de una guía divina continua. Se rodeó de asesores y expertos, no para aprender, sino para hacer valer su propio criterio. Las decisiones que antes se consideraban con la ayuda de Dios ahora se tomaban basándose en la lógica humana y la conveniencia política. El problema surgió cuando Salomón empezó a ignorar las advertencias de los profetas y mensajeros divinos. Confiado en su propia sabiduría, ignoró las señales de que sus acciones lo estaban alejando de los caminos de Dios. La vanidad de Salomón lo llevó a creer que su sabiduría era suficiente para enfrentar cualquier desafío, sin necesidad de seguir buscando la voluntad de Dios. Este orgullo no solo afectó su vida personal, sino que también tuvo un impacto directo en su gestión y liderazgo. Comenzó a hacer concesiones políticas y económicas que antes no habría considerado. Sus decisiones, que deberían haber estado guiadas por la justicia y la voluntad divina, ahora estaban determinadas por el interés propio y el deseo de mantener el poder. El resultado de esta excesiva confianza fue un reino que poco a poco se fue alejando de sus principios fundamentales. El pueblo de Israel, que siguió el ejemplo de Salomón, también empezó a extraviarse. La autosuficiencia del rey, alimentada por su sabiduría, fue la chispa que encendió el declive espiritual y moral que estaba por venir. Paradójicamente, la creencia de Salomón en su propia sabiduría fue lo que lo llevó a ignorar la necesidad constante de depender y consultar la guía divina. Su exceso de confianza resultó ser una trampa peligrosa que allanó el camino para su caída. Capítulo 5. Advertencias ignoradas. A medida que la desviación de Salomón de las directivas divinas se profundizaba, Dios comenzó a enviarle advertencias claras, esperando que reconociera su error y regresara al camino de la justicia. Se enviaron profetas y mensajeros con mensajes urgentes, advirtiendo a Salomón de las consecuencias de su desobediencia e idolatría. Sin embargo, estas advertencias fueron en gran medida ignoradas. El profeta Ahías, por ejemplo, llevó un mensaje directo a Salomón, pidiéndole que abandonara la práctica de los cultos paganos y regresara a la verdadera adoración del Señor. Sin embargo, en lugar de escuchar y arrepentirse, Salomón, sumergido en su orgullo y autosuficiencia, ignoró estas palabras. Creía que su sabiduría y su éxito eran prueba de que estaba en el camino correcto y no veía ninguna razón para cambiar su enfoque. Las advertencias de Dios también estuvieron acompañadas de signos visibles de desagrado divino. Sequías,
Plagas e inestabilidad política comenzaron a afectar el reino. Señales claras de que la protección y bendición de Dios estaban desapareciendo. Sin embargo, Salomón continuó centrándose en sus propias conquistas y el fortalecimiento de su imperio, sin establecer la conexión entre estos acontecimientos y sus prácticas espirituales. La confianza ciega de Salomón en su propia sabiduría significó que no pudo ver la verdad en las advertencias divinas. Los profetas, en lugar de ser vistos como mensajeros de Dios, eran tratados como inconvenientes o incluso como intrusos. Este rechazo de las advertencias no solo empeoró su situación, sino que también creó una barrera entre él y el Dios que había sido la fuente de su sabiduría y éxito. Lo que podría haber sido una oportunidad para que Salomón se reconciliara con Dios se convirtió en una confirmación más de su caída. Ignorar las advertencias divinas no hizo que los problemas desaparecieran. Por el contrario, no han hecho más que intensificarse, preparando el terreno para la crisis venidera. Capítulo 6. La desintegración de la unidad. A medida que Salomón persistió en su desobediencia e ignoró las advertencias divinas, las consecuencias comenzaron a manifestarse más claramente. La unidad que había caracterizado su reino comenzó a desmoronarse y comenzaron a surgir tensiones internas. La desintegración de la unidad fue un reflejo directo de las decisiones erróneas del rey y de la pérdida de la guía divina. Los propios líderes y asesores de Salomón comenzaron a cuestionar sus decisiones y a distanciarse de su liderazgo. Las alianzas políticas que había hecho para mantener la paz y expandir su poder comenzaron a mostrar sus defectos. Los reinos vecinos, al ver la vulnerabilidad de Israel, comenzaron a explotar sus debilidades y la estabilidad interna comenzó a desmoronarse. El descontento popular también creció. El pueblo de Israel, que anteriormente había vivido bajo la benevolencia y la justicia de Salomón, comenzó a sentir los efectos adversos de las políticas equivocadas y la corrupción. El coste de los extravagantes edificios y los lujosos proyectos reales hizo sentir a la población, generando resentimiento y descontento. La falta de justicia y la creciente desigualdad han intensificado aún más los ánimos. La pérdida de unidad no se limitó al aspecto político. También afectó la cohesión social y espiritual del reino. Las prácticas paganas y los cultos extranjeros comenzaron a diluir la identidad nacional y religiosa de Israel. La unidad que había sido uno de los pilares del éxito de Salomón ahora se desintegró, creando un reino dividido y debilitado. A medida que las tensiones internas se intensificaron y la desintegración de la unidad avanzaba, la visión del reino que Salomón había construido se desvaneció. El éxito de su reinado fue sustituido por un panorama de fragmentación y conflicto, claro reflejo del deterioro que había comenzado con sus propios fracasos y desobediencias. Capítulo 7. La crisis económica y social. A medida que crecía la desintegración de la unidad y aumentaban las tensiones internas, el reino de Salomón comenzó a enfrentar una grave crisis económica y social. El lujo y la extravagancia que habían caracterizado el reinado de Salomón ahora se volvieron insostenibles y los problemas económicos comenzaron a surgir con toda su fuerza. La construcción de obras grandiosas, como el templo y el palacio real, se había financiado con elevados impuestos y tributos. Sin embargo, el coste de estas exorbitantes construcciones empezó a pesar mucho sobre el pueblo. El reino estaba agobiado por la deuda y los altos impuestos, y el peso económico comenzaba a aplastar a la población. El aumento de impuestos y la imposición de trabajos forzados provocaron un descontento generalizado y una creciente revuelta entre los israelitas. La crisis económica generó una crisis social. La desigualdad entre ricos y pobres aumentó dramáticamente. La élite disfrutaba de los lujos de la corte mientras la mayoría del pueblo luchaba por sobrevivir. La corrupción entre funcionarios y la mala gestión de los recursos acentuaron aún más las tensiones. Salomón, que alguna vez fue visto como un gobernante justo y sabio, ahora era percibido como un tirano al que no le importaban las necesidades y el sufrimiento de su pueblo. Los problemas sociales también comenzaron a manifestarse más visiblemente. La falta de recursos y el creciente descontento dieron lugar a protestas y conflictos. Las comunidades se dividieron en facciones y la paz que Salomón había logrado con tanto esfuerzo comenzó a desmoronarse. La unidad que había promovido mediante alianzas y construcción estaba siendo destruida por la crisis económica y el creciente descontento social.
El imperio que Salomón había construido con tanto celo estaba ahora al borde del colapso. El éxito de sus empresas se había convertido en una carga insoportable y la crisis económica y social reflejaba la incapacidad de mantener el equilibrio entre prosperidad y justicia. La promesa de un reino próspero se estaba convirtiendo en un escenario de crisis y desesperación. Capítulo 8. La conspiración de Jeroboam. A medida que la crisis económica y social se profundizaba, surgió un nuevo desafío al reinado de Salomón en forma de una conspiración dirigida por Jeroboam, un funcionario de alto rango del reino. Jeroboam, que había sido un servidor fiel, comenzó a ganar popularidad entre el pueblo debido a su postura crítica hacia la administración de Salomón y su creciente descontento con la situación económica. Jeroboam se destacó como un líder carismático, que prometió reformas y alivio para las tribus israelitas oprimidas por los altos impuestos y la corrupción. Aprovechó el creciente descontento popular para construir una sólida base de apoyo, especialmente entre las tribus del norte, que se sentían marginadas y explotadas por la administración central. La conspiración de Jeroboam no solo fue una amenaza para la estabilidad política de Salomón, sino también una señal clara del colapso de la unidad del reino. El descontento que había comenzado como una serie de pequeños problemas económicos y sociales creció ahora hasta convertirse en una revuelta organizada contra la autoridad del rey. Jeroboam recibió el apoyo de varios líderes tribales y militares, que estaban desilusionados con el reinado de Salomón y ansiosos por un cambio. La conspiración se hizo más fuerte a medida que continuaba la crisis y Jeroboam logró reunir un número importante de seguidores dispuestos a rebelarse contra el gobierno central. Salomón, que inicialmente subestimó la amenaza que representaba Jeroboam, comenzó a darse cuenta de la gravedad de la situación a medida que el apoyo al rebelde se hacía cada vez más significativo. La conspiración iba creciendo y la idea de una inminente división del reino se hacía cada vez más palpable. La insatisfacción que se había ido gestando a lo largo de los años estaba a punto de estallar en una crisis política abierta, y el reinado de Salomón enfrentaba ahora la amenaza de una revuelta que podría desmantelar el imperio que había construido. Capítulo 9. Rebelión abierta. Con la conspiración de Jeroboam ganando impulso, la situación en el reino de Salomón rápidamente se convirtió en una rebelión abierta. La tensión acumulada a lo largo de los años, agravada por la crisis económica y social, estalló en un conflicto abierto que amenazaba con desestabilizar completamente la nación. Jeroboam y sus seguidores comenzaron a organizar movimientos de resistencia en varias regiones, especialmente en las tribus del norte, que se sentían particularmente oprimidas por la administración de Salomón. Las protestas y revueltas comenzaron a extenderse, con violentos enfrentamientos entre las tropas leales a Salomón y los rebeldes liderados por Jeroboam. El reino, que alguna vez fue un modelo de estabilidad y prosperidad, ahora estaba sumido en el caos y el conflicto. Salomón, alarmado por la magnitud de la rebelión, intentó utilizar sus recursos y poder militar para reprimir la revuelta. Sin embargo, su capacidad para mantener el orden se estaba viendo socavada por la creciente desconfianza y el debilitamiento de su posición. Las fuerzas leales al rey estaban cada vez más divididas y muchos soldados y oficiales comenzaron a cuestionar su lealtad. La rebelión se intensificó cuando Jeroboam logró conquistar varias ciudades importantes y establecer su propio gobierno en las regiones que había capturado. Las victorias rebeldes alentaron un mayor descontento entre el pueblo y contribuyeron a la creciente desintegración de la autoridad de Salomón. La fuerza de Jeroboam y el continuo apoyo que recibió de las tribus descontentas hicieron que la situación fuera cada vez más difícil de controlar. El imperio de Salomón se estaba fragmentando bajo el peso de la rebelión. La estabilidad por la que había trabajado duro para construir se estaba desmoronando y la nación estaba al borde de una guerra civil que podría destruir la unidad de Israel. La batalla entre el rey y Jeroboam no fue solo una lucha por el poder, sino también un reflejo de los fracasos y errores acumulados a lo largo del tiempo. Capítulo 10. La caída de Salomón. Cuando la rebelión de Jeroboam se convirtió en una amenaza inminente para el reinado de Salomón, la situación del reino llegó a un punto crítico. Los continuos combates entre las fuerzas leales al rey y los rebeldes no solo agotaron los recursos militares y económicos, sino que también sacudieron profundamente la moral del reino.
El descontento generalizado y el caos interno se vieron exacerbados por las constantes batallas y la incapacidad de Salomón para restablecer el orden. La derrota se volvió inevitable cuando las principales ciudades y fortificaciones comenzaron a caer en manos de los rebeldes. Jeroboam, con su astuto liderazgo y el creciente apoyo de las tribus del norte, pudo consolidar su poder y formar una nueva entidad política que desafió directamente la autoridad de Salomón. Las fuerzas leales al rey se fueron debilitando gradualmente y la unidad del reino siguió desmoronándose. En el momento crucial de la caída, Salomón intentó desesperadamente negociar y buscar una solución pacífica, pero ya era demasiado tarde. El impacto acumulado de errores anteriores, desde la idolatría hasta el exceso de confianza en la propia sabiduría, había erosionado los cimientos de su reinado. La falta de apoyo y la creciente inestabilidad hicieron imposible mantener el control sobre el imperio. Finalmente, Salomón se vio obligado a abdicar o huir de la ciudad, dejando el reino en manos de Jeroboam y sus seguidores. La caída de Salomón marcó el fin de una era de prosperidad que se había visto empañada por sus propios fracasos y malas decisiones. El reino quedó dividido y la nación de Israel entró en un periodo de inestabilidad y conflicto, reflejando el grave deterioro causado por los errores del rey. Salomón, que alguna vez fue el símbolo de sabiduría y poder, ahora se ha convertido en un ejemplo de cómo incluso el más grande de los reinos puede ser destruido por una serie de fracasos y malas decisiones. La historia de su caída sirve como un poderoso recordatorio de los peligros de la arrogancia y el abandono espiritual.